Mi padre cerró con llave las puertas del comedor desde adentro y luego deslizó un cuchillo para carne sobre el mantel blanco hasta que la punta afilada quedó apuntando directo a mi pecho. «Transfiere el dinero, Rosalind», susurró. «O veremos cuánto valoras de verdad tu vida». No grité. No supliqué. Solo observé a mi hermana Jessica, encorvada frente a mi laptop, con los ojos desorbitados por la avaricia mientras se preparaba para vaciar $3.8 millones de mi cuenta. Mi madre se aferraba al borde de la mesa, temblando, esperando volver a ser rica. Pensaban que me estaban dejando en la ruina. No sabían que la tecla Enter que Jessica estaba a punto de presionar no estaba conectada a un banco. Era un botón de pánico silencioso, enlazado directamente con la policía estatal. Tomé un sorbo lento de vino. 3, 2, 1. Deja un comentario y dime desde dónde estás escuchando y qué hora es para ti en este momento. Me encantaría saber quién forma parte de nuestra comunidad. 48 horas antes de que mi padre me apuntara con un cuchillo para carne, el único peligro que enfrentaba era una taza de café frío. Estaba de pie en mi departamento en el centro de Boston, un espacio que era todo lo que mi casa de infancia nunca fue, silencioso, pagado y seguro. El sol de la mañana iluminaba las cubiertas de cuarzo que había comprado con mi propio dinero. Estaba revisando un expediente sobre una empresa fantasma en las Islas Caimán cuando mi teléfono vibró sobre el mármol. La pantalla se encendió con una sola palabra: mamá. Me quedé mirándola. No habíamos hablado en 6 meses. No desde que me negué a firmar como aval único para la boutique fracasada de mi hermana. Mi pulgar flotó sobre el botón de rechazar. La lógica me decía que dejara que se fuera a buzón de voz. La experiencia me decía que si Linda llamaba a las 8 de la mañana, quería algo, y no iba a detenerse hasta conseguirlo. Contesté. ¿Qué quieres, Linda? Rosalind, cariño, su voz estaba agitada, empalagosa, con esa dulzura que normalmente me costaba 5 cifras. ¿Así le contestas a tu madre? Hemos estado tan preocupados por ti. Estoy bien. ¿Qué quieres? Queremos verte, dijo, bajando la voz a un susurro teatral. Tu padre y yo hemos estado pensando mucho en la abuela Margaret. Ya pasó 1 año desde que murió y nunca tuvimos una cena familiar adecuada para honrarla. Queremos que vengas a casa este viernes. Solo nosotros, la familia. Me recargué en la encimera, analizando su tono como analizo hojas de cálculo. El tono estaba demasiado alto. El ritmo, demasiado apresurado. Estaba mintiendo. Mis padres no hacían cenas conmemorativas. Hacían duelo performativo cuando había público, y temblaban cuando no lo había. Tengo planes, mentí. Por favor, Rosalind, interrumpió, dejando escapar la desesperación. Jessica va a estar ahí. Ella está pasando por un momento difícil. Necesita a su hermana mayor. Todos necesitamos sanar. Voy a preparar tu asado favorito. Por un segundo, el viejo instinto se encendió, esa esperanza patética y desesperada de que, tal vez, solo tal vez, realmente me extrañaban. Que todavía me veían como la adolescente callada que haría cualquier cosa por una migaja de afecto. No sabían quién era ahora. No sabían que a mis 32 años, Rosalind ya no era solo la hija silenciosa. Era contadora forense. Pasaba mis días rastreando activos ocultos para acusaciones federales. Sabía identificar un esquema Ponzi, y definitivamente sabía reconocer una estafa. Y entonces Linda añadió, con demasiada casualidad. Ah, y trae ese llaverito bancario tuyo. El azul. Tu papá encontró unos viejos bonos de ahorro de la abuela en el ático y creemos que podríamos necesitar tu acceso confiable para cobrarlos para la herencia. La trampa se cerró. No había bonos.
Yo había auditado el patrimonio de la abuela Margaret hasta el último timbre postal antes de que muriera. Todo ya estaba en el fideicomiso ciego que yo controlaba. No querían honrar a mi abuela. Querían la llave digital de los 3.8 millones de dólares que estaban en la cuenta del fideicomiso. Me estaban invitando para robarme. Rosalind, ¿sigues ahí? Miré mi reflejo en la ventana. Mis ojos estaban fríos. Si decía que no, solo insistirían. Se aparecerían en mi trabajo, acosarían a mis amigos, tal vez incluso intentarían falsificar mi firma otra vez. La única forma de detener a un parásito es dejar que crea que encontró una vena, y luego envenenar la sangre. Aquí estoy, dije, con voz firme. Iré, mamá. El viernes en la noche. Bien, exhaló. Trae el llavero. No llegues tarde. Colgó. Dejé el teléfono y caminé hacia mi laptop. No sentí miedo. Sentí la claridad helada de una cazadora que acaba de notar movimiento entre los arbustos. Querían acceso a la cuenta. Perfecto. Se los daría. Abrí una nueva ventana de código. Era hora de construir un espejo. A la mañana siguiente, estaba sentada frente a Harrison en su oficina de paredes de cristal. Harrison no era solo un abogado. Era un tiburón con traje de 3 piezas, especializado en protección de activos. Observó el plan que había puesto sobre su escritorio, una ceja se le levantó apenas un poco. «Sabes que esto es agresivo», dijo, tocando el esquema que dibujé. «Podríamos simplemente solicitar una orden de restricción. Enviar una carta de cese y desistimiento. No tienes que entrar a la boca del león». «Una orden de restricción es solo un papel», respondí con voz plana. «Mis padres no respetan el papel. Respetan las consecuencias. Si los bloqueo, solo encontrarán otra forma de acosarme. Necesito volar el puente mientras todavía estén parados sobre él». Harrison me miró en silencio durante un largo momento. Luego, una sonrisa lenta y afilada se dibujó en su rostro. «Si ellos voluntariamente ingresan sus credenciales en un sistema diseñado para verificar identidad y luego intentan una transferencia no autorizada, bueno, eso corre totalmente por su cuenta. Tendré a mis contactos en la policía estatal listos». Salí de su oficina y me puse a trabajar de inmediato. No necesitaba un equipo. Necesitaba cafeína y silencio. Abrí mi laptop y comencé a programar. No estaba construyendo un sitio bancario. Estaba construyendo un espejo. Cloné la interfaz del banco píxel por píxel, el logotipo azul tranquilizador, la tipografía confiable, la solicitud de autenticación de doble factor. A simple vista, era el portal hacia los millones de mi abuela. En realidad, era un vacío de datos. Cada pulsación del teclado, cada clic del mouse, cada escaneo biométrico de la cámara web sería capturado, empaquetado y enviado de inmediato por correo electrónico a la División de Delitos Cibernéticos. Mientras escribía el código para el botón falso de transferencia, la mano se me acalambró. La sacudí y, por un segundo, la luz azul del monitor se desdibujó y se convirtió en las luces azules intermitentes de una patrulla bajo la lluvia. Tenía 17 años otra vez. El olor a asfalto mojado y a llanta quemada me llenó la nariz. El sedán de mis padres estaba envuelto alrededor de un poste telefónico, a 1 kilómetro de nuestra casa. Jessica estaba en el asiento del conductor, sollozando, apestando a vodka y licor de durazno. Yo estaba en el asiento del copiloto, con la frente sangrando por haber golpeado el tablero. Ni siquiera iba en el coche cuando chocó. Yo había caminado por la carretera porque me llamó gritando, pidiendo ayuda. Mi padre llegó antes que la policía. No revisó si estábamos heridas. Revisó quién estaba en el asiento del conductor. Miró a Jessica, histérica y borracha. Luego me miró a mí,
sobria y sangrando. «Muévete», ordenó. «¿Qué?», pregunté, aturdida. «Cámbiate de lugar. Ahora». Me arrastraron hasta el asiento del conductor. Mi madre me tomó el rostro, sus manos estaban frías. No gritó. No entró en pánico. Eso fue lo más aterrador. Me habló con una voz suave y tranquilizadora, como si me estuviera explicando por qué tenía que comer verduras. «Rosalind, cariño», susurró, limpiándome la sangre del ojo. «Jessica tiene su certamen el próximo mes. Tiene la beca. Un DUI le arruinaría la vida. Tú eres fuerte. Eres inteligente. Puedes manejar un antecedente juvenil. Se sella cuando cumplas 18, de todos modos. Haz esto por tu hermana. Es solo un pequeño sacrificio». Lo normalizaron. Hicieron que destruir mi futuro sonara como una tarea doméstica. Como un simple acto de amor entre hermanas. Si decía que no, yo era la egoísta. Yo era la que estaba destruyendo a la familia. Así que me quedé ahí. Soplé en el alcoholímetro. Asumí la culpa. Perdí mi beca a una universidad de primer nivel por la preocupación de carácter en mi expediente. Pasé mi primer año de adultez limpiando baños para pagar el colegio comunitario, mientras Jessica iba de fiesta con el dinero de mis padres. Parpadeé, y el recuerdo desapareció. Volví a estar en mi departamento, con el código parpadeando en la pantalla. Antes habían usado mi amor en mi contra. Habían convertido mi lealtad en un arma. Pero olvidaron algo, la lealtad tiene fecha de caducidad. Ya no era la chica de 17 años sangrando bajo la lluvia. Era la mujer que audita cárteles. Finalicé el script y presioné guardar. La trampa estaba armada. La grava del camino crujió bajo mis llantas, sonando sospechosamente como huesos rompiéndose. Me detuve frente a la propiedad, apagué el motor, pero dejé las luces encendidas un momento para iluminar la fachada. La casa de mis padres en Connecticut estaba diseñada para impresionar a gente que detestaban. Era una monstruosidad estilo falso Gatsby, enorme, con columnas blancas y setos perfectamente recortados. Para un ojo inexperto, gritaba dinero viejo. Para mí, para el ojo de una auditora, gritaba apalancamiento. Podía ver las grietas en el estuco cerca de los cimientos, la pintura descarapelada en los marcos de las ventanas que no habían tocado en años. La casa era como ellos, un cascarón hermoso, pudriéndose desde adentro. Tomé mi bolso, revisando por última vez que la laptop estuviera ahí, y salí al aire húmedo de la noche. Linda abrió la puerta antes de que pudiera tocar. Llevaba un camisón de seda que parecía de hace 2 temporadas y olía de manera abrumadora a lirios. Era un olor fúnebre, pesado y empalagoso, usado para ocultar el aroma a yeso húmedo y pánico creciente. «Llegaste», dijo, con una sonrisa tensa como un redoble de tambor. «Pasa, cariño. Te hemos estado esperando». No me abrazó. Me condujo al vestíbulo, donde Jessica caminaba de un lado a otro. Mi hermana parecía la portada de una revista sobre crisis nerviosas. Llevaba un vestido vintage de Chanel, pero su cabello estaba deshilachado en las puntas y sus ojos se movían por la habitación como si esperara que el papel tapiz la atacara. Se detuvo al verme, recorriéndome de arriba a abajo con la mirada, fijándose en mi traje ejecutivo color carbón. «¿Te pusiste eso?», se burló, con la voz chillona. «Es una cena familiar, Rosalind, no una auditoría fiscal. Pareces directora de funeraria». «Hola para ti también, Jessica», dije, pasando junto a ella. «Te ves cansada». «No estoy cansada», espetó, rascándose el brazo. «Estoy estresada. Aunque tú no entenderías el estrés.
Tu mayor problema seguramente es encontrar estacionamiento en tu oficina aburrida. No mordí el anzuelo. Simplemente entré al comedor. La mesa estaba puesta con la vajilla de boda, porcelana fina con ribetes dorados que probablemente aún no terminaban de pagar. Pero la comida servida encima era patética, un pollo rostizado seco, comprado en el súper, y unos espárragos marchitos. Era una comida de pobreza servida en una mesa de rey. Thomas estaba sentado en la cabecera. No se levantó. Se veía más pequeño de lo que recordaba, la piel grisácea, húmeda. Se sirvió una copa de vino con una mano que temblaba de forma evidente. Siéntate, ordenó. Me senté. Coloqué mi bolsa junto a la silla, asegurándome de que la laptop quedara al alcance de la mano. Comimos en silencio durante 3 minutos. El único sonido era el raspado de los tenedores de plata contra la porcelana. El aire estaba tan cargado de tensión que parecía presurizado, como la cabina de un avión a punto de estrellarse. Thomas dejó caer el tenedor. El ruido contra el plato fue fuerte. Basta, dijo. No te trajimos para hablar de tu abuela. Me imaginé, respondí, limpiándome la boca con la servilleta. El pollo está seco, papá. ¿Qué quieren? Necesitamos el dinero, soltó Jessica de golpe. Azotó la mano contra la mesa, haciendo vibrar las copas de vino. Ahora. Esta misma noche. Thomas levantó la mano para callarla. Me miró con los ojos muertos, duros. Tu hermana está en problemas, Rosalind. Problemas de verdad. ¿Qué clase de problemas? Pidió dinero prestado. Mucho. ¿A quién? Pregunté. Los bancos no le prestan a alguien con un puntaje de crédito de 400. No fue un banco, susurró Thomas. Prestamistas duros. Inversionistas privados que no llenan papeles y no se preocupan por el historial crediticio. Se preocupan por las garantías. Pusimos la casa como aval, continuó. Pero los intereses se dispararon y hoy en la mañana exigieron el pago completo. ¿Cuánto? 3.8 millones, susurró Jessica, mientras por fin las lágrimas se le desbordaban. Dijeron que si no pago antes de medianoche, no solo se van a quedar con la casa. Me van a hacer daño, Rosalind. Mandaron fotos. ¿Saben dónde duermo? Miré mi reloj. 8:15. ¿Tengo hasta medianoche para transferir 3.8 millones? Pregunté. Eres la fiduciaria, gruñó Thomas. Tienes acceso a las cuentas de tu abuela. Sabemos que hay más de 4 millones ahí. Vas a abrir esa laptop, iniciar sesión y pagar la deuda. Ese dinero es para caridad, dije con calma. Está en los estatutos. Olvídate de los estatutos. Rugió Thomas, golpeando la mesa. Esta es la vida de tu hermana. Vas a arreglar esto ahora. La máscara cayó. Ya no había dulzura. Ya no había cena familiar. Solo había 3 animales desesperados en una jaula, y yo era la única con la llave. No puedo, dije, manteniendo la voz firme. No es mi dinero. Pertenece a la fundación. Thomas no gritó. No volteó la mesa. Se levantó despacio. La silla pesada de roble se arrastró contra el piso como un disparo de advertencia. Caminó pasando junto a mí, con pasos lentos y deliberados, hasta llegar a las puertas dobles del vestíbulo. Clic. El sonido del cerrojo cerrándose resonó en el silencio. Se dio la vuelta, sacó la llave de latón de la cerradura y la guardó en el bolsillo de su saco. Luego regresó a la mesa y tomó el cuchillo para carne. No lo blandió. Simplemente lo colocó frente a mí, con el filo cerrado atrapando la luz del candelabro. Nadie se va,
susurró. Hasta que la transferencia esté completa. El aire abandonó la habitación. Esto ya no era una disputa familiar. Era una toma de rehenes. Miré a Linda. No estaba horrorizada. Asentía, con los ojos duros y brillantes. Miré a Jessica. Estaba sonriendo. Una mueca cruel que recordaba de cada vez que me había metido en problemas cuando éramos niñas. Estaban unidos en esto. Dispuestos a cometer un delito grave, dispuestos a amenazar con violencia con tal de que su fachada no se derrumbara. Supe exactamente qué tenía que hacer. Tenía que vender el miedo. Si me veía demasiado tranquila, sabrían que era una trampa. Tenía que convertirme en la Rosalind que recordaban, la débil, la manejable, el tapete. Dejé que me temblara el labio, forcé la respiración a sacudirse y apreté los ojos hasta que aparecieron las lágrimas. Papá, por favor, sollocé. Puedo perder mi licencia. Puedo ir a la cárcel. Vas a estar bien, escupió Linda. Escondiste el dinero. Puedes esconder esto también. Jessica me señaló y se carcajeó. Patética. Siempre haciéndote la víctima. Solo abre la laptop. La mano de Thomas flotaba cerca del cuchillo. Hazlo. Me encorvé, metí la mano en la bolsa y saqué la laptop. Se inclinaron sobre mí como buitres cuando hice clic en el marcador que decía acceso al fideicomiso, el sitio espejo que había construido la noche anterior. Escribe la contraseña, Ciceo Jessica. La tecleé lentamente, para que memorizaran cada carácter. El panel falso cargó, mostrando un saldo de 3.8 millones. Se quedaron sin aliento. La codicia reemplazó cualquier autocontrol. Transfiérelo, ordenó Thomas. Todo. Mi mano tembló. No puedo. Jessica me empujó a un lado y escribió ella misma el número de ruta de los prestamistas, eufórica, maniática. Intentaste quedártelo, escupió. Pero yo gano. No deberías, susurré. Presionó Enter. En lugar de una página de confirmación, la pantalla se volvió roja. Una sirena comenzó a sonar. Texto rojo parpadeó. Alerta crítica de seguridad. Acceso no autorizado. Biometría capturada. GPS bloqueado. Fuerzas del orden en camino. Entraron en pánico. Hacían clic, gritaban, exigían explicaciones. No hay dinero, dije, poniéndome de pie. Tranquila ahora. La abuela donó el fideicomiso hace meses. Esto fue una trampa. Sus rostros se deformaron de horror cuando la webcam parpadeó. Saluden a delitos cibernéticos, dije. Acaban de ser grabados amenazándome e intentando cometer fraude electrónico. Jessica se derrumbó. Thomas intentó cerrar la laptop. Linda me maldijo con puro veneno e incredulidad. Te arruinaste la vida, le dije a Jessica. Te advertí que no presionaras el botón. Minutos después, las sirenas iluminaron la casa. La policía derribó la puerta y los esposó uno por uno. Thomas me miró como si lo hubiera traicionado. Jessica sollozaba. Linda forcejeó hasta que se la llevaron arrastrando. No eres nuestra familia. Gritó. ¿Estás muerta para nosotros? Saqué la escritura de cesión firmada una década antes para evadir al fisco y le dije en voz baja. Esta casa es mía. Ustedes estaban invadiendo propiedad privada. Se quedaron helados. Ese fue el verdadero golpe mortal. Mientras los policías los sacaban bajo la lluvia, presenté cargos adicionales. 6 meses después, la casa es mía. Luminosa. Limpia. Silenciosa. Llegó una carta de Thomas.
La quemé sin abrirla y preparé té en una de las tazas de la abuela. A veces el silencio se siente vacío. Entonces recuerdo el cuchillo, la pantalla roja, sus miradas, cuando eligieron la avaricia por encima de mí. La familia lo es todo. Por eso tuve que escapar de la mía.